Capítulo 5. A menudo Issei se cuestionaba sus actos, muy a menudo en realidad, pero en esta ocasión realmente no podía quejarse. Él observaba a Sona dormir plácidamente sobre la cama. Estaba por amanecer, y tras estos 12 meses que ha estado con Sona, ha aprendido una infinidad de cosas, entre ellas el no confiarse. Había perdido una batalla contra Sona por confiarse de sus poderes, el que siempre haya creído que aumentar su poder hasta superar a un dios, o robar el poder del enemigo era más que suficiente, para vencer a cualquier enemigo, lo había dejado ciego ante la realidad que había allá fuera en el mundo. Es que, como bien dicen, la disciplina vence al talento. Levantándose de la cama, no pudo sentir más que algo de melancolía. Este último año, estos 12 meses han sido sin duda espectaculares. Por un breve momento, ambos encontraron un mitas de sí mismos que les había hecho falta toda su vida, pero eso, en muchas maneras iba a terminar hoy. Este era un día antes del primer día de clases de segundo año, y según Sona Rías ya no tenía mucho tiempo, iba a ir por él, ahora que sabía hay un poder oculto en él. Porque se iba a acabar, Sona siempre le había dejado claro que esto no lo podía saber nadie, al menos no por ahora. La situación a la que iba a entrar siendo parte de la nobleza de Rías ocasionaría un conflicto entre clanes y más aún, un conflicto entre amigas que no estaba dispuesta a provocar, y eso implicaría que perderían esa libertad con la que habían vivido estos últimos meses. Pero para Issei era diferente, estaba afectado por esto, pero viéndolo desde otra perspectiva, estaba listo para probarse a sí mismo, ver de qué tan capaz era, y sabía que lo iba a lograr este año. Ahora como demonio podría enfrentarse a tantos enemigos que sería capaz de probar hasta la última gota de poder que tenía. Todos estos años en las sombras tratando de no entrar al mundo sobrenatural le había ocultado su sed de batalla, y ahora que Sona le había mostrado este mundo aprendió a conocerse mejor que antes, y enfrentarse a tipos tan o más fuertes que él, era ya una necesidad básica en su vida. Issei no dudó en darse la media vuelta e invocar un círculo mágico que había aprendido a hacer en estos meses. Tal vez este era un medio adiós, pero no sería para siempre y él moverá cielo, mar y tierra porque pronto esto vuelva. Al siguiente día, Issei caminaba hacia la preparatoria. Viendo su celular no había escrito su mensaje matutino ni mucho menos había recibido su mensaje matutino que llevaba con Sona todo este tiempo, deseándose los buenos días, una costumbre que Issei inició, pero que ahora tenía que dejar ir esta costumbre, y ahí estaba la razón del porqué. Koneko Touhou, una nueva estudiante, estaba siguiendo a Issei discretamente, pero Issei la había notado desde que salió de su casa, pero ella no era la única. Un factor con él no había contado estaba ahí, era una presencia que no sabía identificar muy bien, pues todo este tiempo no había sentido algo parecido, por lo que intuía era otra clase, ángeles o ángeles caídos, pero algo más lo estaba siguiendo. Llegando a la preparatoria Issei sintió como esa presencia se alejaba, logrando ver a pequeña niña rubia, con vestido negro. No la había visto bien, o tal vez se equivocaba de persona, pero es lo único que vio. Y sin embargo, su otra espía estaba ahí mismo, a un lado de él entrando a la preparatoria como un día más. Estaba comiendo un dulce dándole más ese aire de niña que su apariencia le denotaba, pero Issei lo sabía muy bien, esa pequeña e indefensa niña era un demonio. Issei tomó su teléfono con una sonrisa más prominente de lo normal, escribiendo un tenemos que vernos hoy, algo pasó. Al enviarlo no tardó en seguir con su camino en la escuela, encontrándose con Motoama y Matsuda, saltándose la primera hora de clases, hora espiar en los baños de Kendo. Continuar con su vida como antes, es imperativo para que Rías no sospeche nada sobre la cercanía de Issei y Sona, y era justamente lo que hacía, pero en esta ocasión, él no se dignó a ver nada, dejó que sus amigos vieran a gusto propio lo que quisieran, y cuando notó que las chicas los habían visto, él desapareció sabiendo que lo habían visto, pero como dicen por ahí, no hay cuerpo, no hay crimen. Como no lo atraparon no se llevó los castigos pertinentes, por lo que se alejó lo suficiente para no escuchar ese linchamiento hacia sus amigos, acercándose hasta un árbol en la parte trasera de la escuela donde curiosamente el club del ocultismo tenía vista. Pobre Rías. El tiempo era crucial en esta jugada del destino que tenía preparada la vida para mí. Nunca antes había encontrado que un juego podría decidir mi vida en tantas formas. Mucho menos que a palabras de mi propio hermano, mi futuro podría depender de un humano. Flashback, pero tú podrías hacer algo por mí, hermano. Le decía una agitada Rías a su hermano Sir Zex.
El hombre frente a ella mantenía un temple sereno y neutro pese a la importancia de la felicidad y el futuro de su hermana, a la que amaba tanto, aunque quiera, que quiero. No puedo hacer más que formar parte como testigo de este encuentro, tomar parte en este encuentro podría comprometerme a mí, y a nuestra familia. Nadie, ni tú ni yo, estamos por encima de la ley demoníaca. Le respondió el pelirrojo, quien tomó un informe de su cajón, pensando una vez más si era buena idea darle esto a su hermana. Habían investigado al joven quien había protegido a Sona Citri, la hermana de una de sus mejores amigas. Si era capaz de ayudar a Sona, tal vez era capaz de ayudar a su pequeña hermana, pero poner a alguien tan peligroso frente a Rías podría ser un error del que después podría arrepentirse, pero esta era una doble jugada, asegurar a este sujeto Yondo Misei, el emperador dragón rojo y devorador para la facción de los demonios, bien podría ser una excelente jugada, y su hermana podría ser ese conecte para ambos, y mejor aún podría ayudarla en su predicamento. Este es un informe sobre el emperador dragón rojo, el actual Sekiryutei. Creemos que aún no ha despertado su poder. Mintió para evitar que su hermana se lanzara al abismo por este hombre y su poder, pero pienso que ya sabes que una vez despierto ese poder podría llevarte a conseguir tu objetivo. Le dijo a su hermana, quien no dudó en tomar el informe, leyéndolo con sorpresa. Ya sabía sobre él, sabía que él tenía un poder oculto, pero nunca se imaginó que, el Sekiryutei, uno de los 13 Longinus, el Boosted Gear, exclamó Rías sorprendida. Si no mal recuerdo, quien posee la Boosted Gear es capaz de aumentar su poder a tal punto de superar a un Mao, un dios. Estaba por continuar con sus palabras, pero su hermano terminó por ella, también un Devil King casi inmortal. Le confirmó haciendo que su hermana recuperara la confianza en sí misma y que podría lograrlo. Observando esto, su hermano con una sonrisa, le alegraba ver a su hermana feliz, pero antes de que se fuera interesada en leer más sobre él, la detuvo. Rías mencionó su nombre llamando su atención. Ten cuidado con el Sekiryutei, no sabes con quién podrías encontrarte tras esa capa de esperanza. Le dijo su hermano mayor ganándose toda su conmoción. Después de todo, ¿qué podría encontrarse en un humano casi tan normal? Pronto lo descubriría. Fin de flashback. Rías recordaba esta parte de la conversación con su hermano de forma curiosa. ¿Qué podría tener Yondo Misei como para tener una advertencia de su hermano mayor? Honestamente no importaba, mientras cumpliera con su propósito. Ella llevó su mirada hasta donde estaba el castaño, observando cómo no era la única quien lo observaba. Había alguien más a lo lejos observándolo, un ángel caído, en mi preparatoria. Pensó para sí misma. Esto le molestaba, había un ángel caído en su ciudad, aún peor en su preparatoria. Pero nada tan peor como su objetivo. Tal parecía que no era la única que había descubierto el paradero del nuevo portador del dragón emperador rojo. Rías se volteó para ver a su séquito reunido en la sala del club, observando a Keno, una estudiante más del tercer año, su mejor amiga, una chica de cabello negro largo en una coleta, de ojos violetas, de cuerpo prominente incluso más que ella misma. Sentados en uno de los sofás ya se encontraban Kiba, un joven de segundo año, de cabello rubio y ojos azules que ya había robado la atención de media escuela, y estaba Koneko. Todos observaron a su presidenta con suma atención. Koneko, ¿has notado algo raro fuera de Yondo? Preguntó Rías caminando hasta su escritorio donde tomó asiento, esperando la respuesta de su torre. Hubo una cosa, un ángel caído lo estaba siguiendo hoy en la mañana. Pienso que tal vez no era la única, había otra más, casi no se podía sentir, era un ángel. Dijo Koneko para la sorpresa de Rías. Las 3 facciones estaban al pendiente del emperador dragón rojo. Algo raro si piensas que él aún no ha despertado, pero si el Mao Lucifer ya sabía de él, era normal que las demás facciones también lo supieran ya. En ese caso, Koneko, tú te encargarás de seguirlo siempre. Cualquier movimiento raro que veas en él, me lo informas enseguida. Y Kiba, tú verás que o quienes están en mi ciudad, que los ángeles y ángeles caídos estén metidos en mi ciudad y en mis asuntos no me agrada para nada, pero no actúes, solo observa. Tampoco intentamos iniciar de nueva cuenta la gran guerra. Musitó Rías escuchando la risa de su reina, llamando su atención. Vaya, ¿quién diría que un lindo pervertido llamaría tanto la atención en el mundo sobrenatural? Comentó Akeno en su ya habitual forma de jugueteo. Fin del pop de Rías. Pop normal, Lemon en progreso, en entonces. Decía Sona entre gemidos y su respiración agitada. Estaba siendo penetrada por Issei en la posición de 69, viendo a Sona a los ojos mientras movía sus caderas forma rítmica sin parar.
Sabía que lo que tenía que decirle era un vil excusa para verla y terminar haciendo lo que tanto le encantaba. Sona lo sabía y aún así no le importó mientras hubiera una excusa. Ángeles caídos. Musito Issei. Tomando de las manos a Sona, posicionando sus manos hacia arriba, aumentando el movimiento de sus caderas conforme escuchaba sus gemidos, te estaban siguiendo. Agregó Sona aún entre gemidos, mirando la mirada de Issei, quien la observaba impasiblemente. Ese juego de miradas era un juego casual que habían provocado ellos mismos desde hace mucho tiempo, un juego que Sona siempre perdía aún. Pese a que siempre mantenía la mirada en alto en cualquier situación, el que Issei siempre encontrara la forma de romper sus barreras hacia que mirarlo con confianza fuera una tarea imposible. Issei ignoró la conversación y continuó con sus movimientos, acercándose más a ella, para tomar sus labios en un movido beso de lengua. Cuando Issei terminó por correrse dentro de Sona siendo acompañado por una corrida de Sona, ambos continuaron con su beso en esa misma posición. Ya habían pasado un par de horas desde que se habían encontrado, se habían saltado las últimas 2 horas de clases. Para evitar que Koneko se diera cuenta de que Issei había ido a verla, era mejor hacerlo en horario de clases. Ambos se acomodaron en cama, habían tomado la idea de ir hasta el dormitorio de Sona, y hablarlo. Ahí, esto es algo que no esperaba sin duda. Dijo Sona ya con la respiración calmada, observando a la nada. Que los ángeles caídos estén interesados en ti, hace que Rías vaya a moverse de forma más imprudente. Concluyó Sona pensativa. Dices que me dejará morir para reencarnarme. Soltó Issei una realidad que ya tenían predispuesta hace mucho, pues Rías tenía ese patrón con sus reencarnaciones. Dejaba caer a sus posibles piezas a lo más bajo antes de ofrecerles una mano y hacerlos parte de su nobleza, pero eso no le quitaba que era un buen rey, y hasta cierto punto eso borra de cierta forma la forma débil de conseguir sus piezas. Es probable, sin embargo, eso podría ser un problema. Dudo que un pequeño ángel caído te asesine, comentó Sona, levantándose de la cama. Acercándose hasta donde estaba su ropa, ignorando el que Issei la esté viendo tan descaradamente. Creo que eso puede esperar. De cualquier forma no hay de qué preocuparse, todo lo que me interesa está frente a mis ojos. Dijo Issei observando aún el cuerpo desnudo de Sona, dejando un pequeño rubor en Sona por las palabras de Issei. Sabes que estoy en total acuerdo contigo, pero no podemos jugar a ser los novios del año y ayudar a Rías a la vez. Exclamó Sona mientras comenzaba a vestirse con sus prendas, no dándose cuenta del tamaño de sus palabras. Novios. Mencionó de forma juguetona Issei, haciendo que Sona se paralizara por unos instantes, antes de continuar con lo suyo, hasta que Issei se acercó a ella y la hizo girarse para que lo viera. Sona desvió su mirada, y Issei observó con una sonrisa su rubor que se había hecho más prominente. Te veré después, mi amor. Dijo en tono de broma Issei, depositando un beso en la mejilla de Sona, para darse la vuelta y comenzar a vestirse de igual forma y desaparecer en un círculo mágico. Sabía que ya no podía quedarse más tiempo ahí, y tuvo que volver a la preparatoria para salir de ahí. Al llegar se encaminó lo más rápido posible hasta su salón para tomar sus cosas. Ya la preparatoria estaba en su totalidad vacía, algunos estaban en sus clubs o ya se habrían ido de vuelta a sus hogares. No tardó mucho en salir de la preparatoria solo, seguido de Koneko. Issei vio normal esto hasta que se detuvo en un puente que frecuentaba normalmente para llegar a su casa. Disculpa, exclamó una voz femenina llamando su atención. Volteando a verla, alzando sus cejas mientras una sonrisa se formó en sus labios, tratando de no reír ante lo que veía. ¿Eres Youno Issei? Musitó la pelo negra nerviosa y tartamudeando. ¿Es este? Sí, soy yo. Le contestó Issei siguiendo su juego, denotando un tono tímido. Viendo la media sonrisa de la joven, ella cree que ya tiene el juego ganado. Pero volvió inmediatamente a su personalidad presentada antes. Te he visto para antes por aquí y yo. Decía ella en ese mismo tono avergonzado. Yo soy Yuma Amano, y yo. Exclamó entrecortada la ahora autodenominada Yuma. Yo. Puedes salir conmigo. Exclamó lo último con aún más fuerza, como si de verdad le hubiera costado el decirlo. Issei se tomó un momento para hacerse el sorprendido. ¿Estás segura? Le preguntó Issei simulando un tono de sorpresa aún más evidente. Ese sí, te he visto antes, y te he observado por un tiempo, y me gustas. Mintió la joven, que confirmó aún más lo ya confirmado por Issei. Ella no es quien lo estaba así sufriendo antes, seguramente había enviado a alguien más a seguirlo. ¿Qué te parece si salimos en una cita, y así me conoces mejor? Mencionó ella de nuevo. Adelantándose a la respuesta de Issei. Está bien, este sábado.
respondió Issei, ella misma estaba cayendo en su juego. La observó sonreír como si le hubieran dado la lotería ahí mismo. Muchas gracias, Issei Youdou. Dijo tímidamente, lo que provocó una sonrisa en Issei, observando cómo se iba y se despedía, mirando de reojo a la pequeña albina quien observaba esto, no tardando en llamar. Arria seguramente. Algo que yo secunde escribiéndole un mensaje a Son a la caída hizo su movimiento. Fue lo único que escribió para darse la media vuelta e irse. Las cosas estaban a punto de iniciar y qué mejor forma de hacerlo que esta. Continuar a